En esta segunda clase vamos a revisar lo que vimos el día de ayer y vamos a ver cómo es que vamos a aplicar esos conocimientos. En principio nos regresaríamos a esta imagen que ya vimos en tallo cerebral con respecto a núcleos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer hincapié en la neurona aferente. Esta es una neurona aferente. ¿Ok? Estamos hablando de nervios craneales. Los nervios craneales tienen neuronas aferentes. Bueno, esas neuronas aferentes, dependiendo de cómo se llamen, ¿sí?, y en qué nervio craneal estén ubicadas, van a conducir cierta información. ¿A dónde? A un núcleo sensitivo del tallo cerebral. Y este tendrá que enviar esa información a través de un haz, un tracto, un lemnisco, un fascículo, generalmente a centros superiores. ¿Ok? Aquí vemos el tálamo. Bueno, el tálamo tendrá que enviar la información posteriormente a corteza. Eso lo veremos cuando veamos diencéfalo la semana que entra. Bien. Toda neurona aferente tiene su cuerpo en un ganglio. Primera regla que debemos aprender. Excepto la propioceptiva de la cabeza. Ok. Si yo veo el siguiente esquema, ahora veo un núcleo motor. Entonces quedamos toda neurona eferente de un nervio craneal tiene su origen o tiene su cuerpo en un núcleo motor del tallo cerebral. ¿Ok? En base a estas dos consideraciones, por supuesto, ese núcleo motor recibirá información de centros superiores a través de fascículos, haces o tractos o conjuntos de fibras. ¿Ok? El área 4, por ejemplo, manda información al núcleo motor del 7. El núcleo motor del 7 da origen a una neurona eferente visceral especial y voy a los músculos faciales para realizar la orden que me está dando el área 4. Sonríe. ¿Ok? Entonces, ese es el camino. Área 4, un fascículo que llega a este núcleo motor y en este núcleo motor está la neurona eferente visceral especial que va a efectores. Bien, eso lo manejamos el día de ayer. Y la idea es que en base a estos diagramas veamos todo lo que tenemos que estudiarle a cada nervio craneal. Y voy a hacer el primer ejemplo con el nervio oculomotor. Dejamos el óptico y el olfatorio para más adelante. Ya habíamos quedado porque vamos a ver una vía gustativa, una vía olfatoria, ¿sí? Y lo básico ya lo vimos de esos nervios. Nervio oculomotor. Este es el nombre actual. Anteriormente se le llamaba motor ocular común, porque inerva a varios músculos extraoculares. De ahí viene el común. Es el nervio 3, número romano, nombre y número. Orificio de entrada y o salida de este nervio. Acuérdense, sale por la fosa interpeduncular, este es su origen aparente,
y se dirige hacia adelante, hacia la fisura orbitaria superior. Atraviesa esa fisura y llega a la cavidad orbitaria. Y ya allá ve el globo ocular. ¿Ok? Rodeado por todas las estructuras extraoculares, entre ellas los músculos que va a inervar. Entonces, atraviesa la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal y ahí se divide en sus ramas para el recto superior, para el recto inferior, para el recto medial, para el oblicuo menor y para el elevador del párpado superior. Y también va a dar una pequeña rama hacia el ganglio ciliar. Entonces, así tenemos que imaginarnos a este nervio oculomotor. Entonces, me aprendo el orificio de entrada y o salida del cráneo. ¿Ok? Ya me lo aprendí. Ahora recuerdo, quedamos que ustedes se tienen que aprender de memoria los componentes funcionales de cada nervio. En otra forma no van a poder integrar nada. Y entonces todos se lo tendrán que aprender de memoria. Aquí ven fibras aferentes y ven la flecha. Llegan, ¿a dónde? Al tallo. Fibras eferentes salen. ¿Ok? Todos los diagramas los tienen. Entonces, aquí veo los tipos de fibras que integran al nervio oculomotor. Y veo que es una punteada y dos continuas. La punteada es aferente. Entonces, A es una neurona aferente. Si esta neurona va a llegar al núcleo mesencefálico del quinto, ¿cómo se llama? Aferente somática general propioceptiva. Exacto. Es la excepción a la regla. Esta neurona tiene su cuerpo en el núcleo mesencefálico del quinto. ¿Ok? Entonces, A es la dendrita o el axón distal. Llego al cuerpo, que debería estar dibujado aquí, y le sale un axón para que se ponga en contacto con las otras neuronas del núcleo mesencefálico. Es uno de los pocos núcleos que tiene diferentes tipos de neuronas. ¿Ok? El núcleo como tal está constituido por una gran población de somas aferentes somáticos generales propioceptivos y otra gran proporción de somas que se van a dirigir al tálamo y a la corteza del cerebelo, a la corteza del paleocerebelo. Entonces, aquí tengo 3 grupos celulares, ¿ok? Unos aferentes, unos eferentes o deferentación que van a tálamo y otros deferentación que van a cerebelo. Bien, este es mi primer componente funcional, aferente somático general propioceptivo. Tengo B. Si yo veo que esta fibra viene del núcleo oculomotor, entonces este componente funcional se llamará, ¿me lo pueden decir? Eferente somático general. Eferente somático general. Y luego tengo una neurona, vean, esta fibra, que viene del núcleo accesorio del 3. ¿Cómo se llamará? Eferente. Visceral general. Eferente visceral general. ¿Qué le falta? Preganglionar. Preganglionar. Esos son los 3 componentes funcionales del nervio oculomotor.
quedamos que el postganglionar ya no entra. ¿Ok? Y hace un momento les dije que el nervio oculomotor, al atravesar la fisura orbitaria, da sus ramas musculares y da una rama hacia el ganglio ciliar. Este conjunto de fibras son las neuronas eferentes viscerales generales preganglionares. Llegan al ganglio ciliar y ahí las neuronas del ganglio ciliar, sus somas, dan origen a axones que se van a dirigir al globo ocular. Esta neurona se llama eferente visceral general postganglionar. Postganglionar. ¿Ok? Entonces llámese los componentes funcionales del nervio 3. Aferente somático general propioceptivo, eferente somático general y eferente visceral general. Y entonces la pregunta que continúa es, ¿cuál es el origen real del nervio oculomotor? Y quedamos que los orígenes reales son los sitios donde están los cuerpos neuronales. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serán los orígenes reales del nervio oculomotor? ¿Alguien me los puede decir? El núcleo mesencefálico del quinto, El núcleo mesencefálico del quinto el núcleo oculomotor del tercero y el Núcleo edículo motor, no. visual. y el núcleo accesorio del 3. ¿Ok? Accesorio. Entonces se tienen que aprender para la neurona aferente somática general propioceptiva, el núcleo mesencefálico. Para la eferente somática general, el núcleo oculomotor. Y para la eferente visceral general preganglionar, el núcleo accesorio del 3. Ya quedamos que se llama pupilar, salival superior, etc. ¿Ok? Bien. Entonces ya me aprendí origen aparente y origen real. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus territorios de aferentación y eferentación? A mí me gusta iniciar con los de eferentación. ¿Por qué? Porque es más fácil entender todos los demás. Si yo veo esto, territorios de eferentación, veo que B, eferente somático general, da movimiento a los músculos extrínsecos del ojo, que son el recto superior, inferior y medial. Se encarga de los movimientos hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro del globo ocular. El movimiento de rotación a través del oblicuo menor. Oblicuo menor. ¿Ok? Una rotación hacia arriba. Y cierra la cavidad orbitaria. Tapa la órbita. ¿Ok? ¿A través de qué? A través del músculo elevador del párpado superior. Esa es la función de ese componente funcional. ¿Ok? Bien. Me regreso. Si yo estoy moviendo músculos extraoculares, quedamos que necesito información propioceptiva. Entonces, las neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas son las que mandan la información al núcleo mesencefálico del quinto. Y entonces ya me aprendí el territorio de aferentación. Me queda un solo cable. Eferente visceral general
ganglionar. Este cable va a ir al ganglio ciliar, se pone en contacto con la pos y la pos entra al globo ocular y se va a la región a la capa media del ojo. Se llama úvea, la vamos a ver después. Y ahí se va a encontrar al músculo circular del iris para la miosis y al músculo ciliar, que es, recuerden que el músculo ciliar es un músculo circular y si se contrae, cierra el orificio alrededor del cual se encuentra. ¿Qué hace el músculo ciliar? Este músculo está en relación con los ligamentos suspensorios del cristalino. Y el cristalino. Entonces, si este músculo se contrae, los ligamentos suspensorios dejan de estar tensos, se acortan y en ese momento, o se relajan, y en ese momento el cristalino se abomba. ¿Ok? La tensión es la que evita que el cristalino se abombe. Entonces, si yo libero esa tensión, automáticamente el cristalino se abomba. Y al abombarse, al hacerse más redondo, podemos observar objetos cercanos. ¿Ok? Entonces, esa es la función de este componente o de este núcleo accesorio del 3. Cerrar la pupila cuando hay mucha luz y se encarga de enfocar objetos cercanos. ¿Ok? Bien, entonces ya me aprendí los territorios de aferentación. Ya me aprendí el ganglio ciliar que está entre la pre y la pos. Me aprendí los componentes funcionales. Ahora lo único que tengo que recordar es si los músculos extraoculares, que ya mencionamos, mandan información propioceptiva al núcleo mesencefálico del quinto, este va a mandar esa información propioceptiva a través de E, que es el lemnisco trigeminal, al tálamo. Exactamente al núcleo ventral póstero-medial. Al núcleo ventral póstero-medial. ¿Ok? Y también va a enviar a través de F fibras trigémino. Recuerden que es núcleo mesencefálico del quinto. Y el quinto es trigémino. Entonces las fibras se llaman trigémino cerebelares. Va a llevar la información propioceptiva a la corteza del palio cerebelo. Como llega ahí, hablamos de una propiocepción inconsciente. ¿Ok? Por el otro lado, los componentes eferentes, los núcleos, los componentes eferentes del nervio 3, van a recibir información de dos núcleos motores. El óculo motor del 3 y el accesorio del 3. Cada uno de estos núcleos van a recibir información de diferentes regiones. Por ejemplo, el área 4. ¿Ok? Yo les digo a ustedes, por favor, en este momento, cierren sus ojos. Bueno, para esa acción, inevitablemente tienen que ir al núcleo oculomotor del 3. El área 4 manda a través del fascículo G córtico nuclear la orden de que el núcleo motor del 3 relaje al músculo elevador del párpado superior. Y en ese momento deja de estar en contracción, se relaja y cae. ¿Ok? Y entonces esa es una primera acción para cerrar
los ojos. La otra va a corresponder al orbicular, que está inervado por el 7. ¿Ok? Pero aquí con respecto a este nervio, ¿ok? Lo que va a producir es caída del párpado superior. Cierre. El núcleo accesorio del 3 puede recibir información de muchos centros. Aquí solo hay uno. Los colículos superiores del tectum mesencefálico. ¿Ok? Que son visuales. Pero puede recibir información del hipotálamo y de muchos otros más núcleos. ¿Ok? Entonces aquí ven ustedes unas fibras H, les llamaríamos tectonucleares, que van al núcleo accesorio del 3 y generan a través de un reflejo visual que después vamos a ver, ¿sí? Van a generar la miosis. ¿Ok? De hecho, el núcleo accesorio del 3, recuerden que se llama centro de la miosis. Núcleo pupilar, ¿por qué? Pues porque va a un músculo, ¿verdad? De la pupila, el músculo circular. Accesorio del 3, va a viajar junto con este nervio y luego se separa. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos aquí quienes le mandan información a los núcleos motores y a dónde manda la información un núcleo sensitivo. ¿Ok? Que es exactamente esto que estamos viendo en las dos primeras diapositivas. El comportamiento de las neuronas aferentes, ahora puedo decir, esto es aferente somática general propioceptiva del 3. Llega al núcleo mesencefálico del 5 y de aquí salen los axones de estas neuronas y se van por el menisco trigeminal al núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y de ahí saldrán las neuronas tálamo-corticales. Bueno, eso es lo que me tengo que aprender. ¿Ok? Si yo veo el otro, entonces digo, el área 4 da origen a neuronas corticonucleares que van al núcleo motor del 3 y le ordenan movimientos a nivel de los músculos extraoculares. Esa información tendrá que salir por las neuronas eferentes somáticas generales. ¿Ok? Y se va a cada uno de los músculos extraoculares inervadas por este núcleo. Entonces, espero me hayan comprendido cómo se analiza un nervio. Bien, ¿qué me queda? ¿Qué pasa si ahora agarro las tijeras y corto aquí? Corto. Lo corto al nervio oculomotor. Si yo lesiono al nervio oculomotor, pues vuelvo a manejar los componentes funcionales. ¿Ok? Si lesiono las fibras que vienen del núcleo oculomotor del 3, voy a tener oftalmoplegia. No puedo realizar movimientos hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro del globo ocular, ¿verdad? Correspondiente o en el cual se lesionó este nervio. No hay ciertos fenómenos de rotación y el párpado superior se cae. Entonces uno de los primeros datos que voy a encontrar es blefaroptosis, caída del párpado superior. El paciente va a llegar así, con un ojo cerrado y el otro que sí lo puede mover. Quedamos que si yo tengo dos músculos, uno externo, uno interno, si uno se paraliza, el simple tono del otro jala
al globo ocular. Y entonces lo jala hacia afuera. Si este ojo está hacia afuera, este puede tener todos los movimientos hacia adentro y hacia afuera. Pero llega un momento en que si este está hacia afuera y este se dirige hacia acá, tengo estrabismo, visión doble, estrabismo divergente. Porque este ojo está siempre mirando hacia afuera. Y este, en un momento determinado, hago el movimiento hacia afuera y se genera el estrabismo divergente. Claro, acompañado de diplopia, visión doble. ¿Ok? Levanto el párpado y al abrir el ojo, al levantar el párpado, me fijo en las pupilas. Y en la pupila de este ojo, el músculo circular está paralizado. Si hay mucha luz, el del ojo sano está en miosis, porque hay mucha luz en el consultorio. Y este va a estar dilatado, porque no puede cerrarse. El músculo está paralizado. Y entonces este está midriático, ¿ok? En relación a este. ¿Queda claro? Entonces tengo midriasis. Y, bueno, pues si sé la fisiología de este nervio, le voy a mandar al paciente, le voy a dar una cartilla para que me lea textos pequeños y él va a estar incapacitado para hacerlo, porque no va a poder enfocar objetos cercanos. ¿Ok? Entonces, esto es parte de la exploración y la patología de la lesión del nervio oculomotor. Ya ustedes más adelante verán, pues, las causas, la fisiopatología que puede lesionar a un nervio oculomotor. Y hay infinidad de causas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó clara la explicación de cómo van a manejar esto? ¿Hay alguna duda? Eso es lo importante porque tienen que ver pues, los 10 últimos pares. Sí, Fernanda. Sí, Alejandro. ¿Quién tiene duda? Yo no, doctor. ¿No? ¿Alguien más? Todo bien. Yo, doctor, Sí. ¿podría poner el esquema donde estaban representadas las fibras eferentes, por favor? Eferentes, Es que ahí tengo duda porque dice que el cuerpo celular está en la neurona motora superior, pero si fuera la eferente, el núcleo motor, ¿no? Del 3. A ver, observa bien el esquema. Esta es una vía piramidal, la que están representando acá. Y lo vamos a ver más adelante. Esta neurona que viene del área 4, se llama córtico nuclear, porque va a un núcleo del tallo cerebral, en este caso al núcleo oculomotor. ¿Ok? De hecho, ustedes lo vieron y se los mandé en los diagramas de los núcleos de las columnas eferente somática general y eferente visceral especial. Esta neurona, el soma, está en el área 4. Puede irse al núcleo motor del 3, del 4, del 6, del 12, al núcleo motor del 5, al núcleo motor del 7 o al núcleo ambiguo. Esos son los sitios a donde va a terminar estas neuronas corticonucleares en el tallo cerebral. ¿Ok? En esos núcleos. Vamos a ver el siguiente nervio y van a ver ustedes que sigue siendo el mismo fascículo córtico nuclear.
porque es el nervio 4. Entonces voy a terminar en el núcleo motor del 4. Ahora bien, las neuronas de esos núcleos son las que reciben el nombre de eferentes somáticas generales. Eferentes somáticas generales. ¿Por qué? Porque el axón va a salir a la periferia, al sistema nervioso periférico, y se va a ir a un efector. Y vimos la clasificación de las neuronas periféricas en aferentes y eferentes. ¿Ok? Quedamos en el sistema nervioso central. No es lo mismo decir conexiones o aferencias y eferencias. No es lo mismo que decir neurona aferente o neurona eferente. Ahí ya no se manejan los términos de aferente y eferente. Se maneja aferentación o eferentación, o fibras que recibe y fibras a que da origen. Entonces yo les diría, núcleo motor del 3, ¿qué fibra recibe? A el fascículo córtico nuclear. ¿A qué fibras da origen? A las eferentes somáticas generales. Y eso les crea menos problemas. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Qué fibra recibe un núcleo y a qué fibras da origen? Entonces, si este es el núcleo motor del 3, las fibras que recibe es el fascículo córtico nuclear. Y las fibras a que da origen son las eferentes somáticas generales. Y por supuesto, más abajo hay otro núcleo, ¿sí? Perdón, más arriba en mesencéfalo, que es el núcleo accesorio del 3. Entonces el núcleo manda fibras por el 3, se llaman eferentes viscerales generales preganglionares. O sea, me voy al diagrama. Este es el nervio oculomotor, entonces yo le mando eferentes somáticas generales, eferentes viscerales generales preganglionares, y en el mismo nervio vienen fibras en sentido contrario, desde los receptores al sistema nervioso central, y esta es una neurona aferente. Entonces, este circuito va desde un receptor, una neurona aferente, un núcleo sensitivo, fascículos solemniscos que van a centros del encéfalo. Estos dos son vías eferentes. Vean, corteza cerebral, fibras corticonucleares, núcleo eferente, motor ocular o núcleo del oculomotor, neuronas eferentes somáticas generales a un efecto, a un músculo. Si es una víscera, entonces llega una neurona a un núcleo visceral, accesorio del 3, y este da origen a una pre, que llega a un ganglio, y de aquí se origina una pos, que va al efecto. ¿Ok? Lo podemos seguir viendo en los siguientes nervios. Si ven el troclear, es el nervio 4. Antes se le llamaba patético porque está en relación con la mirada triste, patética. ¿Ok? Al ser un nervio oculomotor también, tiene que pasar por la fisura orbitaria superior, igual que el 3. Pasa por ahí. Es el único nervio que damos que tiene su origen aparente en la cara posterior del tallo cerebral, por debajo de los colículos inferiores o del tectum mesencefálico. Y como viene de atrás, quedamos que es el más largo de los nervios oculomotores. Si estos salen por delante y van a la misma cavidad orbitaria, pues este es más largo porque viene desde la cara posterior del tallo cerebral. Es el más delgado, es el único que se cruza antes de su salida
del sistema nervioso. Recuerden que se veía esa decusación. El 4 del lado derecho sale del lado izquierdo, ¿ok? Su núcleo. Entonces, es el único que se cruza. Y es el único que sale en la cara posterior, el más delgado, el más largo, y el único que se cruza antes de su salida. Es el nervio 4. 4 características. ¿Ok? ¿Qué inerva? Un solo músculo. Su territorio de diferenciación es un músculo. El músculo oblicuo mayor. ¿Ok? Este tiene una acción, dirige el globo ocular hacia afuera y hacia abajo. ¿Ok? Hacia afuera y hacia abajo. Si lesionamos este nervio, las personas ya no pueden dirigir el globo hacia abajo y entonces tienden a tropezarse. Es uno de los datos clínicos que nos dicen que puede estar afectado el 4, sobre todo en niños. ¿Ok? Más que un pie plano o algún problema ortopédico. Si el niño no se caía y ahora se cae constantemente, tenemos que pensar en troclear. ¿Sí? Y pues, todo el protocolo de estudio del troclear para ver si no hay patología ahí. ¿Ok? No hay otra, generalmente no se manifiesta. Claro, vamos a ver ligeros cambios en el movimiento ocular. ¿Cuál es la vía eferente o la vía motora para que no se confundan? El área 4, le ordenamos a cada uno de ustedes que haga la mirada triste. Digo, si saben hacerlo. Por favor, quiero una mirada triste. Entonces, su área 4 tendrá que ir al núcleo oculomotor del 4 a través del fascículo córtico nuclear. Y le dice, oye, dirige los globos oculares de tal manera que me den una mirada triste. Ah, bueno, pues el núcleo oculomotor se va al núcleo oblicuo mayor del ojo y le ordena que se mueva. Cuando veamos globo ocular, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Ok? No queremos tener una mirada triste, ya no queremos ver hacia abajo y hacia afuera, pues córtenlo. Entonces ya nunca van a tener una mirada triste. ¿De acuerdo? Hay un territorio de aferentación, es un nervio motor, va a un solo músculo. Bueno, ese músculo tiene que enviar información al sistema nervioso central, de cómo está. Entonces, esta es la vía aferente propioceptiva. ¿A dónde envió la información? Bueno, los usos neuromusculares del músculo oblicuo mayor a través de una neurona aferente somática general propioceptiva envían la información, aquí sí la vemos muy bien, el soma al núcleo mesencefálico del quinto. Y este se pone en contacto con neuronas que se dirigen al tálamo a través del lemnisco trigeminal al núcleo ventral posteromedial, igual que el anterior, o a la corteza del paliocerebelo a través de fibras trigémino-cerebelares. Entonces ya me aprendí el 3, ya me aprendí la vía, pues el 4 es exactamente la misma, ¿sí? Y para el quinto, y para el sexto, y para el 12, la vía es la misma. Si yo me voy al que quieran, ¿sí? Todo el que tenga, vean, 11, todo el que tenga aferente somática general propioceptiva, la vía es exactamente la misma. ¿Sí? Se va al tálamo y se envía a cerebelo. ¿Ok? Aquí lo veo, en el vago, propiocepción, se va a corteza del palio y se va al tálamo a través del lemnisco trigeminal. Y si veo el 12, es lo mismo, vean el 12.
Voy a los músculos linguales intrínsecos y extrínsecos. La vía sigue siendo la misma. Por favor, todos saquen la lengua. A su corteza recibió la orden, la mandó al área 4, fibras córtico-nucleares bajaron al núcleo motor del 12 y el núcleo motor del 12 a través de neuronas eferentes somáticas generales del hipogloso se fueron a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua y le dijo, oye, que saques la lengua. Y ahora diríjanla hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, hacia adentro. Y entonces tendrá que mover los músculos necesarios para hacer esto. Como dato interesante, cuando se lesiona el hipogloso, ¿sí?, generalmente las desviaciones son al lado contrario de la lesión. Esta desviación es al mismo lado de la lesión. ¿Ok? La lengua, en el momento en que la sacamos, se dobla hacia el lado de la lesión. ¿Ok? Entonces ya sé qué nervio, de qué lado está lesionado. Pero bueno, ahorita lo vemos. Me regreso. ¿Quedó claro el troclear? Si veo el sexto, vean que no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Es el sexto, claro, se llama motor ocular externo. Antes, ahora se llama abducens. También entra por la fisura orbitaria superior. ¿Sí? Sus orígenes reales, ya quedamos. El sitio donde está el soma, núcleo mesencefálico del 4, del 6, núcleo mesencefálico del 5 y núcleo oculomotor del 6. Esos son los orígenes reales. Si vemos el 4, era el núcleo mesencefálico del 5 y el núcleo oculomotor del 4. ¿Ok? A veces les preguntan orígenes reales, porque es importante saber de dónde vienen las fibras que constituyen a ese nervio. Bien. Estamos viendo núcleos motores, 3, 4, 6, 12. ¿verdad? Si vemos el 11, también es un núcleo motor. Un componente aferente, el propioceptivo, igual que todos los demás. Nada más que el 11, vean, tiene 3 territorios de eferentación. 3. Uno es, conduce órdenes motoras a músculos de laringe, excepto al cricotiroideo, al que está en relación con las cuerdas vocales. Si yo sigo a mi neurona, veo que viene del núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo recibe información por el haz córtico-nuclear. Córtico-nuclear. Luego vean, da inervación motora a músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Si lo sigo, vean que esta neurona es eferente somática general y viene de las astas anteriores de la médula espinal, de los segmentos C3 a C7. Entonces el fascículo no puede ser córtico-nuclear, sino será ¿cuál? ¿Qué fascículo es este? Corticoespinal. Córtico-espinal, viene del área 4, ¿sí? Y entonces yo ordeno, rota la cabeza. ¿A través de quién lo estoy haciendo? Del fascículo córtico-nuclear. Llego a las astas anteriores y de aquí salen neuronas eferentes somáticas generales que van al músculo trapecio y esternocleidomastoideo. Lo lesiono, pues tengo una tortícolis, ¿no? Una alteración, ¿sí? Una contractura de estos músculos. ¿Ok?
¿Qué otro componente tiene? Un eferente visceral, va a vísceras torácicas. Entonces, si voy a vísceras torácicas, hay una pre y hay una post. Y el núcleo que da origen a las pres es el núcleo motor dorsal del 10. El 11 es accesorio del 10. ¿Ok? Porque le ayuda a inervar las vísceras torácicas. ¿Quién manda generalmente información a los núcleos viscerales de tallo? El hipotálamo. Recuerden que los núcleos de la columna eferente visceral general del tallo son parasimpáticos. Tanto el 3, el accesorio del 3, el salival superior, salival inferior y motor dorsal del 10 son núcleos parasimpáticos. ¿Ok? De ahí viene lo que se le llama al parasimpático cráneo y le falta el sacro, que es el núcleo parasimpático sacro. ¿Ok? Entonces los núcleos de la columna eferente visceral general de tallo cerebral van a ser parasimpáticos. ¿Y quién les va a ordenar? Generalmente el hipotálamo. Entonces, y serían fibras hipotalámicas descendentes o fascículo longitudinal dorsal. Fibras hipotalámicas descendentes o fascículo longitudinal dorsal. Llega al núcleo motor del 10 y de aquí sale la pre y sale la post, ¿verdad? Para ir a inervar las vísceras torácicas a través del nervio 11. ¿Por qué hay dos ruedas aquí? Porque el 11, recuerden que tiene una raíz espinal y una raíz vulvar, ¿ok? Que se unen, ¿verdad? Una viene de médula espinal y otra sale de bulbo y entonces se unen y se forma el nervio accesorio, U11. Y ya sale este por el surco retroolivar, que es el origen aparente del 11. El 12 ya vimos que es surco preolivar y el 6, el surco pontobulbar por arriba de la pirámide. Bueno, estos diagramas les sirven a ustedes para que repasen los fascículos, tanto que llevan información a centros superiores o que traen información de centros superiores y a qué núcleo llega. Porque aunque ya hicimos un examen de tallo, pues falta el del parcial y de todas maneras para ver vías vamos a seguir manejando esto. Ya les dije que todo es pan con lo mismo, ¿sí? Todo el curso. Entonces, un conocimiento que aprendemos ahorita lo vamos a aplicar hasta el final del curso. El último tema es sistema neurovegetativo y vamos a hablar del núcleo motor dorsal del 10 y de sus conexiones. Entonces, todo es lo mismo. ¿Ok? Bien. Quedamos con el 6. El quinto ya habíamos platicado de él. ¿Ok? Habíamos dicho que este nervio tiene 3 componentes funcionales. Pero veamos, los motores solo tenían uno propioceptivo, ¿cierto? Quedamos que no hay un nervio motor puro. Un nervio motor debe tener componentes eferentes, más aferente somático general propioceptivo. Pero si yo tengo 2 componentes aferentes, entonces ya no es motor. Y en este caso, el nervio trigémino es un nervio mixto. Mixto. 3 componentes funcionales. Le llaman luego mixto simple. ¿Ok? ¿Qué lo diferencia de los motores? Bueno, si yo veo el componente eferente,
Vean, núcleo motor del 5. Ese es uno de sus orígenes reales. Por lo tanto, esta neurona, ¿cómo se llama? Eferente visceral especial. Eferente visceral especial, porque el núcleo motor del 5 ya no pertenece a la columna eferente somática general, sino pertenece a la eferente visceral especial. Y va a inervar músculos derivados del primer arco branquial. Va a hacer que se mueva. Aprieta la mandíbula. Es una acción trigeminal. ¿Ok? Abre la boca. Todos los músculos que se insertan en la mandíbula son masticadores. ¿Ok? Entonces yo los muevo, abro la mandíbula. ¿A través de qué vía lo estoy haciendo? Del área 4. Fascículo córtico nuclear, núcleo motor del 5, neurona eferente visceral especial del trigémino y llego a los núcleos derivados del primer arco. La propiocepción pues vendrá de estos, de los usos neuromusculares de cada uno de estos músculos. Y entonces esa información propioceptiva de músculos derivados del primer arco la envió, igual que en todos, al núcleo mesencefálico y de aquí a través del menisco trigeminal a tálamo y de las fibras trigémino-cerebelares al palio. ¿Ok? Entonces nada más es que ustedes vayan integrando bien estos componentes. ¿Qué le adicioné al trigémino? Un componente aferente, que no es propioceptivo. Entonces la regla dice, toda neurona aferente tiene su cuerpo en un ganglio. Y aquí lo veo. No está ni en un núcleo ni está en otro lado, está en un ganglio. ¿Cuál es el ganglio del 5? Es el ganglio trigeminal o de Gasser. Y esa bola grandísima que veíamos en las fotografías de tallo, toda esa bola era el ganglio de Gasser o trigeminal. Y está formado por millones de neuronas aferentes somáticas generales esteroceptivas que conducen dolor, temperatura, tacto y presión de todas las estructuras del macizo facial, todas. Conjuntiva, tendones, fascias, dientes, articulación, etcétera. Todo lo que implique dolor, temperatura, tacto y presión. Piel de la cara, piezas dentarias, mucosas. ¿Sí? Toda esa información es enviada, fíjense, a través de la neurona aferente somática general esteroceptiva que tiene su cuerpo en el núcleo mesencefálico a dos núcleos del tallo, al núcleo sensitivo principal o al núcleo espinal del quinto. Y si recuerdan, el de arriba es para tacto y presión y el de abajo es para dolor y temperatura. Lógico, esta información saldrá del tallo, de bulbo y de puente y será enviada a través del menisco trigeminal al tálamo. ¿A dónde? Al núcleo ventral póstero medial. ¿Sí? Acuérdense que a cada fascículo se le estudian 5 cosas. El menisco trigeminal. ¿Dónde se ubica? Bulbo, puente, mesencéfalo y región diencefálica. Que conduce dolor, temperatura, tacto, presión y le agregamos propiocepción de estructura cefálica. ¿Cuál es su origen? Núcleo espinal, núcleo sensitivo y núcleo mesencefálico. ¿A dónde se dirige? Bueno, la propiocepción al cerebelo inconsciente y la propiocepción consciente y dolor, temperatura, tacto y presión al núcleo ventral póstero medial. Vamos a ver después que el núcleo ventral posteromedial del tálamo es el que recibe propiocepción y esterocepción de cabeza.
Y el ventral posterolateral es el que recibe lo mismo, pero de tronco y extremidades. ¿Ok? Eso lo veremos en las clases de la semana que viene. Esto parece muy monótono, pero ya vimos el 6, veo el 7. Pero si realmente ustedes lo van sistematizando, les va a ayudar mucho para nunca olvidar los nervios. ¿Ok? El nervio facial es un nervio mixto. ¿Por qué? Pues porque tiene varios componentes aferentes y 2 eferentes. Al tener este tipo de componentes, inmediatamente se le da el nombre de mixto. Mixto. Pero es un mixto complejo. ¿Por qué complejo? Porque tiene muchos componentes funcionales. Entonces, si me aprendo el 7, ya me sé el 9 y ya me sé el 10. ¿Queda claro? Porque tienen los mismos componentes funcionales. Entonces vamos a analizar el 7. Y como siempre empezamos con los componentes eferentes. ¿Ok? El primer componente eferente que veo es el núcleo motor del 7. Si yo digo facial, ya sé que va a inervar músculos de la expresión facial. Y su patología típica es la parálisis facial, así de simple. Parálisis facial. ¿Ok? No lo confundan con el trigémino porque siempre se están confundiendo. El trigémino es sensibilidad general del macizo facial. ¿Ok? Y el facial es movimiento. Su patología es parálisis. Bien. Es el 7. Es el único nervio que vean tiene un orificio de entrada al cráneo que es el conducto auditivo interno y un trayecto intraóseo y sale por el agujero estilomastoideo. Sale a la región parotidia y llegando a la parótida, ahí se ramifica. ¿Ok? Entonces, eso no lo vamos a olvidar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la patología del facial está en su trayecto intraóseo. Se inflama y se paraliza. Se paralizan los músculos que inervan. ¿Ok? Y entonces, ¿quién me da una parálisis facial? Pues es que me bajé del avión y hacía mucho frío. O me bajé del autobús, ¿sí? Y hacía mucho frío. Y adentro veníamos con calefacción. Estaba comiendo, salí y la parálisis facial. Bueno, hay infinidad de causas que originan parálisis faciales. Desde estrés hasta procesos inflamatorios, traumáticos, vasculares, neoplasias, de todos tipos. ¿Ok? Y claro, la parálisis facial, vamos a ver que es aquella que abarca la neurona motora inferior o periférica, lo que preguntaba su compañera hace un rato, ¿sí? Neurona motora inferior o periférica. Entonces eso es una parálisis periférica. Pero ¿quién le ordena al núcleo motor del 7? El área 4. A través del fascículo córtico nuclear. Si yo tengo una lesión cortical, si yo tengo una lesión en este fascículo, la parálisis es central, porque es una neurona que viaja por dentro del sistema nervioso central. Va a bajar. ¿Hasta dónde? Pues en este caso hasta donde está el núcleo motor del 7, que es el puente. Entonces las neuronas se llaman córtico-pontinas. ¿Ok? Vamos a sonreír. El área 4 ordena, manda la información al núcleo motor del 7 y a través de una neurona motora inferior o periférica llamada
eferente visceral especial, me dirijo a todos los músculos derivados del segundo arco branquial. ¿Ok? Y los muevo. Si el nervio facial se inflama dentro de su trayecto intraóseo, este componente deja de transmitir. Y entonces tengo una parálisis periférica. ¿Ok? Todos los músculos se paralizan. De la mitad de la cara, porque recuerden que tengo un facial acá y otro acá. Derecho, izquierdo. Entonces, todos estos músculos se paralizan. Ya quedamos. Si estos están paralizados, están flácidos. Entonces, basta que estos se contraigan tantito para que, ¿qué pase? Que la boca se desvía al lado contrario de la lesión. Jala, porque estos están sanos. Entonces, tiene la boca desviada hacia el lado izquierdo. Tiene una parálisis facial derecha. Lado contrario de la lesión. Entonces, esto está paralizado. Esto. La mitad de la cara. ¿Ok? Todos estos músculos están paralizados. Estos están paralizados. Sobre todo el orbicular. Entonces, por más que quiera cerrar el ojo, no puede. ¿Ok? Aquí está. ¿Sí? Músculos de la expresión facial. No puedo. Y estos tampoco puedo. ¿Ok? Toda esta zona, aquí está liso. Liso totalmente. ¿Ok? Porque no puedo mover estos músculos. Entonces, cuando yo veo una parálisis facial, ¿sí? No puedo, fíjense, yo le digo a mi frente, arruga la frente hacia arriba, arrúguenla. Entonces, ambos nervios faciales están bien y podemos arrugar perfectamente bien la frente. Después vamos a ver los mecanismos de cómo voy a diagnosticar una parálisis facial central y una parálisis facial periférica. ¿Sí? El fundamento, pero lo vamos a dejar para luego. Si no, no termino nervio facial. Ya lo platicaremos más adelante. ¿De acuerdo? Pero es la patología más frecuente. Bien. Entonces me aprendo el núcleo motor del 7. ¿Ok? Este es el camino. Área 4, fascículo córtico nuclear, núcleo motor del 7 y llego a través del nervio facial a estos músculos, derivados del segundo arco branquial. La propiocepción, pues esa es de esos músculos. Sus usos neuromusculares me informan, ¿verdad? No te estés riendo. ¿Eh? Y la persona dice, no me estoy riendo. Fueron sus neuromusculares de los músculos derivados del segundo arco branquial a través de esta vía que va a cerebelo y a tálamo, la vía propioceptiva. Creo que ahí no hay ningún problema. Luego vemos, voy a dejar el eferente visceral especial, luego lo vemos. Veo que tiene una neurona aferente somática general esteroceptiva. Pues ya sé que esta conduce dolor, temperatura, tacto y presión. Nada más que me aprendo que es de conducto auditivo externo y membrana timpánica. ¿Ok? ¿Y a dónde llevo dolor y temperatura? Al núcleo espinal del quinto. ¿A dónde llevo tacto y presión? Al núcleo sensitivo principal. Para que estos núcleos, a través del menisco trigeminal, lo envíen a tálamo y de tálamo a corteza, al área 3-1-2. ¿Ok? Entonces, este y este siguen siendo el menisco trigeminal. Y claro, este le agregó
trigéminos cerebelares para ir al palio cerebelo. ¿Qué me interesa de esta neurona aferente somática general esteroceptiva que tiene su cuerpo en un ganglio? Y si es del facial, me aprendo que el ganglio se llama geniculado superior. Esto es lo que me aprendo. Geniculado superior. Y luego veo aquí que otros dos componentes aferentes son el aferente visceral especial. Aferente visceral especial. Conduce olfato y gusto. ¿Cierto? Entonces, si es facial, no es olfatorio. Entonces, conduce gusto. De los 2/3 anteriores de la lengua. ¿A dónde? A la región superior del núcleo de la solitaria o núcleo gustativo. Como no es propioceptiva, tiene su cuerpo en un ganglio. Geniculado inferior. Que lo va a compartir con esta neurona que va a la región inferior del núcleo de la solitaria. Y es aferente visceral general. Entonces, estas dos neuronas tienen su cuerpo en el ganglio geniculado inferior. Ahí lo tienen ustedes en cuadros. ¿Ok? Orígenes reales. Entonces, ¿cuál es el origen real del nervio facial? Pues por su componente propioceptivo, mesencefálico del quinto. Por su componente esteroceptivo, aferente somático general esteroceptivo, geniculado superior. Por sus componentes aferente visceral especial y aferente visceral general, ganglio geniculado inferior. Y claro, sus componentes eferentes, uno es el que ya vimos, núcleo motor del 7, y el otro es el núcleo salival superior. Recuerden que el nervio facial inerva la glándula lagrimal, la principal y las accesorias de la conjuntiva. ¿Ok? ¿Cuál es la neurona? Eferente visceral general preganglionar. Llego al ganglio esfenopalatino o pterigopalatino y de ahí la pos se va a la glándula lagrimal. Si esta neuronita que viene del salival inferior llega al ganglio submandibular, entonces se va a las glándulas sublingual y submaxilar. ¿Ok? Entonces ahí hay dos ganglios. Esfenopalatino o pterigopalatino para la glándula lagrimal y submandibular para las glándulas sublingual y submaxilar. ¿Ok? Y pues refuerzan un poquito los fascículos, que van a ser los mismos para el 7, para el 9 y para el 10. Gusto, 2/3 anteriores. Si yo me voy al nervio glosofaringeo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es el mismo diagrama. Son los mismos componentes. Entonces, lo único que me voy a aprender en forma importante son sus territorios de aferentación y de eferentación. ¿Ok? Si yo digo núcleo ambiguo, el componente eferente visceral especial, va a un derivado del tercer arco branquial, que es el músculo estilo faríngeo. Quedamos. Este músculo es el músculo de la deglución. Si yo lesiono el glosofaríngeo, vamos a tener problemas en la deglución y el paciente no come. Se le dificulta mucho. ¿Ok? Es de las patologías que más le generan problema al paciente con respecto al glosofaríngeo. Ya ustedes se aprenden origen aparente, origen real, ya los vimos, ¿sí? Para no estar repitiendo esto. ¿Ok?
todos esos aspectos de cada uno de los nervios. Ok, si yo me aprendí al músculo estilofaringeo, la propiocepción es de ese músculo. Ya es la misma. Ok. Luego me voy al componente aferente somático general esteroceptivo. Veo que lleva dolor y temperatura, tacto y presión. ¿De dónde? De lo mismo que el 7. Conducto auditivo externo, membrana timpánica, una pequeña zona retroauricular. ¿Ok? Entonces sigue siendo lo mismo. Lo único que va a variar es el ganglio. ¿Alguien recuerda cuál es el ganglio para esta neurona? Geniculado superior. No, ese era parafacial. ¿El ótico? ¿Perdón? ¿Ótico? No. Ese es para el componente eferente visceral general preganglionar y el post. Aquí está el ganglio óptico. ¿Ok? Es para el componente eferente. Entonces, ¿cuál me queda? ¿Alguien lo recuerda? No, ¿Yugular? Ay, perdón. Fuerte. ¿yugular? Yugular. ¿Ok? Para el componente aferente somático general esteroceptivo. Y para los componentes aferente visceral especial y aferente visceral general, es el ganglio Petroso. petroso, empieza con P, ¿verdad? Petroso. Entonces, esos me aprendo. Orígenes reales del glosofaringeo, núcleo mesencefálico del quinto, ganglio yugular, ganglio petroso, núcleo ambiguo y núcleo salival inferior. ¿Ok? Si me voy al vago, ¿cuál es el origen del ganglio para el aferente somático general esteroceptivo del vago? ¿Yugular? Yugular. Habíamos quedado que es igual para el 9 y el 10. Y para los componentes aferente visceral especial y aferente visceral general, El nodoso. el nodoso. Entonces, para los aferentes viscerales son para el facial geniculado inferior, para el glosofaringeo petroso y para el vago nodoso. ¿Ok? Bueno, esto es lo que tenemos que practicar un poquito, estudiarlo. ¿Ok? Me aprendo el territorio de diferenciación de las neuronas que salen del núcleo ambiguo y se van por el vago, ¿sí? A estos músculos, me los aprendo. ¿Ok? Quedamos que es sumamente importante esta inervación del vago porque va al músculo cricotiroideo, que está en relación con las cuerdas bucales. Y entonces las lesiones del nervio vago me van a generar ¿qué? ¿Problemas dónde? ¿En la fonación? En la fonación. ¿Ok? Esto lo vamos a recordar ahora que veamos sistemas piramidales y vamos a entender la patología de la enfermedad vascular cerebral. ¿Ok? Bien. Todo lo demás es lo mismo. Vean, aferente somático general esteroceptivo, conducto auditivo externo y membrana timpánica. Gusto de la epiglotis para el vago. Para el glosofaringeo era el tercio posterior de la lengua. ¿Ok? Y para el facial, los 2 tercios anteriores. El aferente visceral general del vago, vean, es sumamente importante el seno y corpúsculo aórtico, en la aorta. Y para el glosofaringeo era el seno y corpúsculo carotídeo.
son estructuras sumamente importantes que luego vamos a ver y que envían información del contenido sanguíneo a formación reticular y al hipotálamo. ¿Ok? Para controlar pues todo el medio interno. Por eso es importante, nos aprendemos la información visceroceptiva del glosofaringeo, su territorio es más grande, vean, seno y corpúsculo carotídeo, y viscerocepción de orofaringe, nasofaringe, istmo de las fauces y tuba auditiva. ¿Ok? Entonces yo espero que con esto quede entendido lo que es pues nervios craneales, qué es lo que tenemos que estudiar en forma lo más sistemática que se pueda para poder no aprendérmelos de memoria, sino analizar todos los puntos que vimos desde nombre, número, origen aparente, origen real, componentes funcionales, territorios de aferentación, orificio de entrada o salida al cráneo y la patología que conlleva el lesionar alguno de sus componentes funcionales. ¿Ok? Vamos a pasar a preguntas y respuestas. ¿Sí?